Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, amada familia. Mi nombre es Annie Montero y hoy desde la ciudad de Machala, Ecuador, continuamos con nuestro devocional diario, recordando la serie que venimos desarrollando. Es acerca de la compasión por las almas. Hoy desarrollaremos el tema Anunciando al Salvador. Vayamos a la palabra de Dios y ubiquemos la carta a los Romanos, capítulo 9, desde el versículo 14 al 16. La palabra de Dios dice: ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En base a esta lectura, podemos decir que hay muchas personas que han pretendido alcanzar la salvación por sus propios medios y no a través de Jesucristo, quien es el único camino. Y esto sucede muchas veces por ignorancia, tal vez por desconocimiento de lo que dicen las Sagradas Escrituras, ya que muchas personas han sido enseñadas de manera errada respecto a lo que es el cielo y la vida eterna. Y este error lamentablemente podría costarle la salvación, ya que por ignorancia la gente decide vivir a su manera pensando que quizás Dios no tenga ningún inconveniente con eso, o que con sus propios actos pudieran hacer alguna cosa que les haga merecer la entrada al cielo y la salvación y la vida eterna. Y están dejando de lado la única oportunidad que Dios a través de su palabra nos muestra como el único camino a la salvación y a la vida eterna, el cual es Jesucristo. La manera como Dios muestra su misericordia hacia la humanidad es a través de su Hijo. Y la mejor manera de demostrar compasión por las almas es anunciando a Jesús como el único y suficiente Salvador personal. Quiere decir que nuestro trabajo como creyentes, como discípulos del Señor, es mostrar esa misma compasión que Dios tuvo hacia la humanidad al enviar a su Hijo Jesucristo, pues nosotros debemos anunciar a Jesús para darle continuidad a esa misericordia. Pues ya leímos que no depende del que quiere o de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y es que la misericordia no es otra cosa que la compasión de Dios hacia la humanidad. El concepto de misericordia, según el diccionario de la lengua española, es el siguiente: virtud que inclina el ánimo a compadecerse del sufrimiento y miserias ajenas. Si la humanidad está sufriendo de esta carencia de conocimiento hacia lo que es Cristo para su vida y su salvación, entonces con más razón nosotros debemos anunciar a Jesús como el Salvador del mundo. Quiero leerles el versículo 16 de Romanos capítulo 9, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice de la siguiente manera: así que Dios decide de quién va a tener compasión. Su decisión no depende de lo que la gente quiera o se afane por hacer. Esta versión habla muy claro y nos dice que no depende de nosotros, de lo que seamos capaces de hacer o si consideramos que somos buenos o no para entrar al cielo. Depende únicamente de Dios y de su misericordia, la cual la demuestra por medio de su Hijo Jesucristo. Y fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, según lo que leímos,
Dios es quien decide y Él ha decidido tener compasión de aquellos que deciden creer en Cristo. Veamos entonces 3 aspectos importantes a considerar, como aquello a lo cual hemos sido llamados a anunciar, como lo es a nuestro Señor Jesucristo. Y el primer aspecto es: no desmayemos en anunciar a Cristo. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios capítulo 4, del versículo 1 al 6. Leamos el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En esta oportunidad la palabra está diciendo que la misericordia que hemos recibido como ministerio, la cual debemos anunciar, debemos hacerlo sin desmayar. Leamos ahora desde el versículo 3 al versículo 6. La palabra de Dios dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué lindo, qué hermoso ver que la razón por la que no debemos desmayar es que primero es un mandato de parte de Jesucristo que anunciemos el evangelio a toda criatura y en todas las naciones. Que hagamos discípulos de Jesús a aquellas personas que han sido cegadas en su entendimiento por el Dios de este siglo, por Satanás, quien los ha llevado a la incredulidad de lo que realmente quiere Dios hacer por medio del sacrificio hecho en la cruz por su propio Hijo. Miremos entonces el segundo aspecto, y es que Dios quiere darte vida por medio de Jesucristo. Y es el mensaje que debemos anunciar, las buenas noticias, el evangelio. Como lo decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3, que decía: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vayamos ahora a la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, pero yo les voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos. La palabra de Dios dice: pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con su inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Vemos entonces que es la voluntad de Dios que nosotros tengamos vida por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Que las personas conozcan que no es por sus propias fuerzas, que tenemos una única y exclusiva oportunidad llamada Jesucristo. Que no es por nuestras obras, sino por la gracia, por el regalo de Dios, el cual es Jesucristo. Como tercer aspecto tenemos: Él mostró primero su compasión en nosotros. Entonces les invito a que vayamos a 1 Timoteo capítulo 1 versículos 15 al 17. El versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amada familia, lo menos que podemos hacer en agradecimiento a esta bendición
recibida de parte de Dios, como lo es la salvación, es anunciar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Que las personas sepan lo que nosotros hemos recibido, la manera como nosotros hemos sido tratados por Dios y cómo hemos sido recibidos por el Señor. Y saber especialmente que solo hay una oportunidad y se llama Jesucristo. Leamos el versículo 17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no mostrar compasión hacia las almas anunciando al Salvador? Si Él ha sido misericordioso con nosotros, en primer lugar, y somos la evidencia viva de que Él lo puede hacer. Puede dar salvación y vida eterna. Oremos. Padre bueno y compasivo, gracias por extender tu mano de misericordia hacia nosotros. Permite, Papito Dios, que podamos tener siempre en nuestro corazón compasión por las almas y así anunciar a tu Hijo Jesucristo como la única esperanza de salvación. Gracias, Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.